lo que nos dicen es que esta ecuación se puede usar para descifrar trastornos ácido-base. En la sesión anterior ya habíamos visto cuál es la ecuación, ya la conocemos. De hecho, idealmente ya se la deberían saber. Es importante quizá que sí la memoricen. Eh, y habíamos visto qué sistema era el que funcionaba para la regulación del sistema ácido-base en el plasma sanguíneo, ¿cierto? Ahora, eh, habíamos visto que el valor de pH, de hecho la voy a buscar, la voy a abrir, el valor de pH, y está, que en el plasma debería ser 7.4, ya Efi nos decía, por ejemplo, que había un rango entre 7.35 y 7.45. Ese valor de pH debe permanecer constante. Y el hecho de que permanezca constante en gran medida depende de que estas concentraciones de la forma básica, digamos, y de la forma ácida de este sistema, pues se mantengan constantes. O si se perturban, una manera de mantener el valor del pH, pues era perturbando la otra cantidad, ¿no? Como habíamos visto en este ejemplo, el del caso clínico. Ustedes recordarán que, por ejemplo, si yo tenía disminuida la concentración de bicarbonato, había una manera de compensarlo y era disminuir también la concentración del ácido carbónico y, bueno, vía la presión de CO2. Ya habíamos visto que en general lo que vamos a poner en forma ácida va a ser la presión del CO2. Entonces, si disminuye uno, el otro tiene que disminuir tal que la proporción entre estos dos siempre sea de 20. Ajá. Aquí como se ve aquí, pH es igual a pKa más logaritmo de A entre HA. Para el caso del plasma sanguíneo, pH siempre debe estar entre 7.35 y 7.45. pKa siempre es 6.1 y las concentraciones de bicarbonato y de CO2 deben ser estas que están aquí, pero si se modifican, se deben de modificar las dos de tal manera que siempre tenga como radio 20, es decir, que la división entre el de arriba sobre el de abajo sea siempre 20. Bueno, entonces aquí nos dice eso, nos dice que la concentración, perdón, que esta ecuación se, se usa para calcular el pH. ¿Y de dónde salen esos datos? Pues, por ejemplo, si yo hago un estudio en clínica, a mí me pueden dar el dato de concentración de bicarbonato, del anión bicarbonato en plasma. Ese dato lo sustituyo directamente en mi ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero habíamos visto que en el caso del ácido carbónico, el ácido carbónico no se puede medir tan fácilmente porque yo en la clase pasada les comentaba que el ácido carbónico es inestable, por lo tanto rápidamente se convierte en bicarbonato o rápidamente se convierte en CO2. Lo que sí que puedo medir es la presión parcial de CO2 en un estudio que se llama gasometría, que justamente me da ese dato, y con ese dato yo puedo hacer la conversión a concentración de CO2, que debería indicarme proporcionalmente cuál es la concentración de ácido carbónico. Y es lo que me dice aquí. Entonces me dice el coeficiente de solubilidad del CO2 en el plasma es el siguiente. Si la presión de CO2 en la gasometría me lo dieran en kilopascales, yo tengo que multiplicar esa presión por S, donde S es el factor de conversión que me permitirá convertir a concentración milimolar la concentración de CO2. ¿Eso queda claro? A mí no me van a dar la concentración de CO2 porque no sé, es un gas, pero lo que sí me pueden dar en la clínica es el estudio de gasometría, en donde me van a dar la presión de CO2. Si me dan este dato, en kilopascales, yo lo tengo que multiplicar por 0.23 para que me salga en milimolar. Y si me lo dan en milímetros de mercurio,
lo tengo que multiplicar por 0.03, que es lo que pasó en el caso del problema anterior. La concentración de CO2 en milimolar es su presión parcial de oxígeno, perdón, su presión parcial eh, por en milímetros de mercurio por 0.03. Entonces, si me dan en milímetros de mercurio, yo multiplico por 0.03 y ya tengo la concentración en milimolar. Eso es lo que me dice el texto de aquí. Ujú. Lo común es que me la den en milímetros de mercurio. De hecho, nunca he visto en un departamental en los 5 años que llevo en Facultad de Medicina que alguien en algún problema de la presión parcial de CO2 en kilopascales. Pero bueno, si la dieran, pues aquí tienen el dato. Y si no, eh, seguramente en el problema, como les mencionaba en alguna ocasión, deberían de venir los factores de conversión. Igual no es difícil de memorizar, que si me dan la presión parcial de CO2 en milímetros de mercurio, tengo que multiplicar por 0.03 para convertir en milimolar. Bueno, eso sale de estos factores de conversión. Y aquí están los valores de referencia. Entonces, valores de referencia que ya me hemos platicado un poquito con Efi son los siguientes. La presión de CO2 en plasma en milímetros de mercurio debería de andar entre 34.5 y 45, siendo el promedio 40. También les comentaba Efi que variaba esto según la referencia. Normalmente el departamento tiene ya pues estandarizados ciertos rangos que debería de explicar, digamos, en sus mismos problemas, en las viñetas de los problemas. La presión del CO2 en kilopascales, pues está entre 4.6 y 6, siendo el promedio 5.3. Y la concentración del ion bicarbonato está entre 22 y 30, siendo el promedio 24. Entonces, bueno, aquí están algunos de los rangos que convendría tal vez memorizar. Otro sería, por ejemplo, cuál sería la concentración equivalente del ácido carbónico a partir de esta presión parcial de CO2 en milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál era la concentración normal o ideal, digamos, del ácido carbónico? ¿Se acuerdan? La que yo tenía que sustituir en la ecuación de Henderson-Hasselbalch para que me diera 7.4 el pH. A ver, alguien por aquí. Evelyn, ¿te acuerdas? Para que nos dieras ese punto 4 era. Ay, era la de pH, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la concentración eh, del ácido carbónico que consideramos, digamos, la normal? Ay, no me 1 acuerdo. por 2. 1.2 ¿no? por 10 a Ajá, la menos 3. perfecto. Es esta. Aquí habíamos sustituido como los datos que considerábamos ideales. Y ya les decía que del bicarbonato era más o menos 24 milimolar. Y entonces del ácido carbónico, que sería la forma ácida de este sistema, sería 1.2 por 10 a la 3 molar o 1.2 milimolar. Este es el ácido carbónico. Acuérdense, la forma ácida es la que tiene que ir aquí, pero lo que hacemos es poner la presión parcial de CO2 porque no puedo acceder a esta forma, al menos no en la clínica, no en el laboratorio. Ujú. Bueno, en los problemas, fíjense que en los problemas del departamento han salido de manera indistinta. O sea, podría ocurrir que en algún problema les digan, tal paciente tiene esta concentración de ácido carbónico. O sea, que en vez de que les den la presión parcial del CO2, sí les den una concentración de ácido carbónico. Entonces ustedes ya sabrían que tendrían que sustituir ese dato aquí. ¿Mm? Si ya les da una concentración, siempre y cuando recuerden las concentraciones estén en las mismas unidades, puedo ponerlo aquí, ¿verdad? Entonces, chequen eso en los problemas, tengan mucho cuidado con eso. Bueno,
Y aquí nos aparece la tabla de las compensaciones. Entonces, ya nos contaba Efi, ¿verdad? Que una compensación era, si yo perturbo una de las dos cantidades de aquí, por ejemplo, que yo perturbe la cantidad de arriba o la cantidad de abajo, la otra debe perturbarse de manera proporcional y en la misma dirección. Ajá. Si yo subo este dato, por ejemplo, eh, podríamos hacer ejercicios, fíjense. Vamos a hacer nada más algunas simulaciones. ¿Qué pasaría si yo aleatoriamente pongo datos ahí en la ecuación? Entonces, la ecuación Henderson-Hasselbalch, ya se la saben, ¿verdad? Es pH es igual a pKa más el logaritmo de entre HA, ¿verdad? Para el sistema bicarbonato ácido carbónico, pH debe estar, decíamos por ahí, en un rango entre 7.35 y 7.45. Vamos a poner el promedio, que sería 7.4. 7.4 entonces debería ser igual al pKa, que para el sistema bicarbonato ácido carbónico ya sé que es 6.1, más el logaritmo del bicarbonato sobre el ácido carbónico. Si es así el ácido carbónico, si tendrá un protón más, ok. Y también sabemos que aquí pues puede ir la presión parcial de CO2, si es el dato que me dan, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a asumir que ahorita aquí los datos ideales pues serían 24 milimolar, que también pueden encontrar en los problemas como 24 miliequivalentes por litro, y abajo 1.2 miliequivalentes por litro. Y esto ya sea que lo conviertan de la presión parcial de CO2 a concentración del ácido carbónico, o que directamente lo conviertan, o que directamente el problema les dé esta concentración. Bueno, la idea es que dijimos que este radio debería de dar 20, ¿verdad? Siempre y cuando el número de arriba y el de abajo den 20, entonces sé que me va a dar un pH de 7.4. Ay, perdón. Bueno, a ver, ustedes díganme, la siguiente, ¿cómo resolverían el siguiente problema? Lo estoy inventando en tiempo real. Si la concentración de bicarbonato en un paciente fuera igual a 30 miliequivalentes sobre litro, ¿cuál debería ser la concentración de CO2 para compensar? Es un problema relativamente fácil. Yo sé que estoy modificando la cantidad de arriba, por lo tanto, para compensar y que esto me siga dando 20, entonces tengo que modificar la cantidad de abajo de manera proporcional. ¿Cuál debería ser la concentración del CO2 para compensar? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? Profe, ¿me puede repetir el dato? El, el del Ajá, bicarbonato, claro. por favor. Si el bicarbonato tiene una concentración de 30 miliequivalentes sobre litro, ¿cuál debería ser la concentración de CO2 para compensar? Entonces, bueno, de entrada, aquí ya sabemos que habíamos dicho que si la perturbación inicial era en el bicarbonato, entonces íbamos a tener algo de origen metabólico. Y si la perturbación inicial fuera sobre el ácido carbónico o el CO2, entonces íbamos a decir que teníamos una perturbación de tipo respiratorio. Muy bien. Ahora sí, pues vean, lo que yo haría sería sustituir. Diría, pues el pH, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es igual al pKa, pero el pKa es 6.1. Siempre va a ser 6.1 para este sistema, más el logaritmo de A entre HA, pero ya sé que A es
Ya, no, el ya. ácido carbónico, perdón, y ya sé cuánto vale. En el problema vale 30 mil equivalentes por litro. La pregunta es, ¿cuánto debería valer el de abajo, verdad? Para compensar, en otras palabras, para que esto sea 7,4. ¿Sí? ¿Queda claro ese planteamiento? ¿Cómo lo resolvemos? Tendríamos que despejar de aquí, ¿verdad? Bueno, hay dos maneras. La verdad es que hay una súper fácil, pero les voy a platicar las dos. Una sería despejar X, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? En ese caso, yo diría despejar X dando por hecho que el pH es 7,4. Entonces, a ver, si yo doy por hecho que el pH fuera 7,4, entonces, ¿cuánto vale X? Y tendríamos que hacer un despeje. ¿Cómo sería el despeje? Pues Pues tendría que sería irme. pH menos 6.1 por, ah, no, menos el antilogaritmo de, Perfecto. no Muy sé, bien. de HCO3. Ajá. Perfecto. Vamos a ir haciéndolo por partes. Entonces pasaría 6,1 para el otro lado, ¿verdad? Si 6,1 está sumando, pasará restando al otro lado. Entonces me quedará así. pH 7,1 menos 6,1, que es pasar esto al otro lado restando. ¿Están de acuerdo con ese paso? Eso sería igual al logaritmo de 30 entre X. ¿Sí, no? ¿Cuánto es 7,4 menos 6,1? 1.3, 1,3, ¿no? perfecto. Ajá. Y eso debería ser igual al logaritmo de 30 entre X, ¿verdad? ¿Cómo pasaba? Bueno, ya habíamos visto un ejemplo de esto o parecido a esto. ¿Cómo pasa el logaritmo al otro lado? Pasa como el antilog. El antilog es esto, ¿no? 10 a la algo. ¿A la qué? A esto. 10 a la 1.3 sería igual a 30 sobre X. ¿Cuánto es 10 a la 1.3? Tienen su calculadora científica, ¿verdad? 19.95. Perfecto. Y ya quitar X de aquí es muy fácil. X pasa multiplicando, ¿verdad? Y este número pasa dividiendo. Entonces X pasa de este lado multiplicando y diría que X es igual a 30, este pasa dividiendo, sobre 19.95. ¿Cuánto debería ser X para compensar? 1.5. 1.5. Muy bien. Entonces, el valor que yo tengo que poner aquí para que esto me dé 7,4 es 1,5. Pero la pregunta no era esa, no era cuánto tienes que poner abajo, porque abajo pues al final pues debería ser la concentración del ácido carbónico. Quiere decir que esta debería ser la concentración de el ácido carbónico. A ver, dejen chicos si escribí bien el ácido carbónico. No, es H2CO3. Aquí es 3. Y aquí. Ok, entonces esa debería ser la concentración del ácido carbónico. Pero aquí lo que me dice es cuál es la presión de CO2 para compensar. Bueno, en este caso voy a suponer que son equivalentes, que el ácido carbónico, que es la forma ácida del sistema, es equivalente a la concentración de CO2.
Si el problema me dijera cuál es la presión parcial de CO2 que debería tener el paciente para compensar, entonces ya sería otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo calcularían eso? Chequen, ¿cuál es la presión parcial de CO2? Imaginen que en vez de que la pregunta sea ¿cuál es la concentración de CO2? La pregunta fuera ¿cuál es la concentración, la presión parcial de CO2 que necesita el paciente para compensar? Sería 4. Ajá, ¿cómo lo calculaste? Hice la división del ácido carbónico, bueno, Ujú. de 24 mil equivalentes entre el 1.5 que nos salió, me dio 16. Entonces, si dice que tiene que llegar a 20, pues solamente lo resté y me dio 4. Ok, a ver, vamos a verlo. Aquí, para calcular este dato, necesitamos en realidad esta fórmula, que la concentración de CO2 era la presión parcial del CO2 por 0.03, ¿verdad? Que en el texto dice que esto es S, el factor de conversión. ¿Hasta aquí claro? Entonces, lo que tendría que hacer si yo quiero calcular la presión de CO2 a partir de la concentración de CO2, que en este caso sé que es 1.5 mil equivalentes por litro, sería despejar de aquí esto, la presión de CO2. Para eso simplemente tengo que quitar el 0.03, que si está multiplicando, pasará dividiendo. En otras palabras, la presión parcial de CO2 sería esto entre 0.03. ¿Cuánto les da esto? 50. Entonces, si el problema dijera, ¿cuál es la presión parcial del CO2 para compensar? La respuesta sería 50. Ahora, ¿me recuerdas tu nombre? La chica que ahorita participó, es que como les digo, o abro el Meet o abro el pizarrón, no puedo ver en tiempo real quién está Carla, participando. Carla Carla, Paola. Carla Paula, ¿me puedes recordar, por favor? ¿Me puedes repetir, por favor, el procedimiento que empleaste? Sí, hice la división de lo que nos daba, que era 30 entre 1.5 Ujú. y eso me dio 16. Ok. No, perdón, ay, ya no me acuerdo. Hice 30. 24. Ajá. Es que yo lo que hice fue sacar el 24 mil equivalentes Ujú. entre el 1.5 y me dio 16. Ok. Entonces, como dice que para que nos dé 7.4 de pH, pues tenemos que sacar el logaritmo de 20, o sea, tendríamos que llegar a 20. Entonces Exacto. solamente hice el 20 menos el 16 y me salió 4. Ah, ok, ok. Muy bien. Voy a platicar qué pasó. Entonces, evidentemente sí, hay una manera mucho más fácil de resolver que todo esto, que simplemente es ver cuánto tengo que cambiar las cantidades para que me siga saliendo 20. Ajá. Por ejemplo, si ya sé que tengo 30 arriba y no sé cuánto tengo abajo, ¿m? No sé si duplicar esto. A ver si. Muy bien. Entonces yo sé que mi pH siempre me debe ser 7.4, que mi pK de ese sistema siempre va a ser 6.1 y que la concentración de arriba es 30 mil equivalentes por litro y la de abajo no lo sé. Ese es mi problema. Pero yo sé que para que esto me salga 7.4, este radio debe ser 20. Entonces, en vez de hacer todo el despeje de X, también lo que pude haber hecho es decir, eh, 30 entre X debe ser 20. Y siendo 20 esto, ya lo sustituyo en la fórmula y me debe de dar 7.4. Ya lo habíamos comprobado en la clase anterior. Entonces simplemente despejo X de aquí y me quedaría que X es igual
X pasaría multiplicando, 20 pasaría dividiendo. Y X sería igual a 30 entre 20. 30 entre 20 es 1.5. Y ya. Simplemente voy a usar esta parte de la ecuación. No voy a despejar X de toda la ecuación, solamente voy a usar esta parte, porque yo sé que este radio me debe de dar 20. Ajá. Y aquí despejo X y ya quedó 1.5. Así se podía resolver el problema en 5 segundos, tal vez 10. Pero la idea, o mi idea en particular, pues era que ustedes estuvieran revisando esto. Y Bueno. para sacar la PCO2 es 1.5 entre 0.03, ¿no? Y para sacar la PCO2 sería esa concentración entre 0.03, efectivamente. Solo hicimos un despeje de la fórmula que nos había dado, ¿no? Exactamente, solo hicimos un despeje de la fórmula que era concentración. La voy a escribir. Concentración de CO2 es igual a presión de CO2 por 0.03. Ajá. Y entonces si quieren sacar la presión de CO2, pues simplemente pasan dividiendo y dividen la concentración entre 0.03. Está de volada, ¿no? Bueno, ahora vamos a platicar un poco de los sistemas amortiguadores. Chequen. Bueno, vamos a probar. Ahí está. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Ya sabemos que lo que está jugando un papel importante en la regulación del pH sanguíneo son varias cosas. Yo conozco la ecuación que pinté en la clase pasada, en donde decía que una molécula de agua más una molécula de CO2 gaseoso. Esta G significa gaseoso, agua pues obviamente va a ser estado líquido siempre. Eso se podía convertir en el ácido carbónico. Y que el ácido carbónico, sin embargo, se podía disociar también. Se podía disociar de manera reversible en el ion bicarbonato. Ay, no. Y un protón. Ok. Esta es mi fórmula. Ahora, ¿cómo se regula el pH en el plasma sanguíneo? Ya sé que se va a regular por las concentraciones de lo que aparezca en mi ecuación de Henderson-Hasselbalch, que son el bicarbonato y el CO2. O sea, básicamente los actores, digamos, principales de esta ecuación, pues van a ser el CO2 en el plasma, el CO2 disuelto, que va a ser proporcional a mi concentración de ácido carbónico, y el bicarbonato. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre es que esta parte de la ecuación ocurre en un órgano particular, que es el riñón. Ustedes se acuerdan que una de las funciones del riñón era mantener la osmolaridad del plasma. O sea, una de las cosas que hacía el riñón era filtrar en los glomérulos el plasma sanguíneo para regular la concentración osmolar, que, como recordarán, oscila entre 290 y 310 miliosmoles. Miliosmolar, perdón, o miliosmoles por litro. Entonces el riñón está regulando la concentración de iones, pero uno de los iones que regula justamente es el bicarbonato. Entonces el riñón, digamos, puede regular la osmolaridad, pero como puede regular el bicarbonato, también va a jugar un papel importante en la regulación del pH. ¿Cómo? Modificando esta cantidad. ¿Cómo se regula esto? Bueno, esto tiene más que ver con fisicoquímica. Pues la idea es, por ejemplo, si el riñón pudiera reducir la concentración del bicarbonato, lo que va a ocurrir es que va a jalar el sistema hacia este lado. De alguna manera, si el riñón reduce esta concentración, esta flecha que convierte el ácido carbónico en bicarbonato va a tener mayor flujo. Ajá.
pero resulta que el riñón también podría aumentarla. Entonces el riñón se encarga de regular estas concentraciones. Si la aumentara, lo que haría es aumentar el flujo en este sentido, y por lo tanto aumentar la cantidad de ácido. El riñón, sin embargo, todo el tiempo está reabsorbiéndose y en este caso en particular, también fíjense, está liberando protones. Una de las razones por las que la orina es ácida es porque el riñón lo que está haciendo es enviar por la orina o secretar vía orina el exceso de protones. El pH en la orina varía demasiado, de hecho lo vamos a ver en la práctica número 2, que es la práctica que tiene que ver con pH, vamos a ver que justamente el riñón puede modificar la cantidad de protones, en otras palabras, el pH de la orina, mediante aumentar o disminuir la concentración del bicarbonato. Entonces, digamos que otra de las consecuencias, aumentar o disminuir esto tendrá una consecuencia en el pH, ¿verdad? Y aquí, digamos, el riñón entonces también excretaría el exceso de protones. Por ejemplo, si mi plasma sanguíneo se está acidificando, quiere decir que esté aumentando la concentración de protones en el plasma, el riñón lo que haría es secretar ese exceso de protones. Entonces también puede jugar un papel importante en modificar las concentraciones de protones en el plasma. ¿Hasta aquí queda claro? Entonces el riñón, digamos, juega un papel importante en esta parte de la ecuación. Y en esta parte de la ecuación, qué círculos tan feos, en esta parte de la ecuación, quien juega un papel importante es el pulmón, o bueno, los pulmones. ¿Por qué? Porque en esta parte de la ecuación a quien tengo es al CO2 en forma gaseosa. Ustedes saben que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces, modificando la frecuencia respiratoria, yo puedo ser capaz de regular la concentración de CO2 disuelto. Si yo empiezo a inhalar y exhalar rapidísimo, o sea, por ejemplo, en condiciones de estrés, todo el mundo estamos hiperventilando, le decimos, ¿no? Estamos aumentando la frecuencia respiratoria. Eso lo que traería como consecuencia es que yo estoy liberando CO2. Si yo aumento mi frecuencia respiratoria, yo estoy deshaciéndome del CO2, estoy disminuyendo la concentración del CO2 disuelto. Por lo tanto, estaría disminuyendo proporcionalmente la forma ácida de esta ecuación. ¿Hasta aquí queda claro? Bueno, y todavía queda entonces, digamos, en la regulación del pH y en la compensación por consecuencia van a tener un papel fundamental el pulmón y el riñón, pero todavía hay un tercer actor. El tercer actor es el eritrocito. Entonces esto es un eritrocito. El eritrocito va a recibir el CO2 y los protones de los tejidos. Entonces, por ejemplo, el CO2 va a ser recibido por el eritrocito. Y el eritrocito lo que va a hacer es que lo va a combinar con el agua que tiene. Recordemos que el agua, al ser el solvente universal, pues va a estar en todos lados. CO2 y agua, ¿qué me da como resultado? Lo mismo que aquí, ¿verdad? CO2 y agua, pues me va a dar ácido carbónico, ¿cierto? Pero en el eritrocito, aunque esta flecha es reversible como aquí lo es, en el eritrocito el equilibrio va a ser predominantemente hacia la formación del ácido carbónico. Quiere decir que principalmente se va a formar la forma ácida o se va a generar la forma ácida de este sistema. Pero eso es porque hay una enzima participando aquí. La enzima se llama anhidrasa carbónica.
Es un dato súper importante que deben recordar para su departamental. La anhidrasa carbónica va a ser la enzima. Todavía no vemos enzimas, pero voy a definir rápidamente. Una enzima sería una proteína, generalmente, que se encarga de catalizar una reacción química. Se encarga de hacer que ocurra una reacción química. En este caso, la anhidrasa carbónica, la enzima llamada anhidrasa carbónica, lo que va a hacer es promover que el CO2 se junte con el agua para formar ácido carbónico. Ese es su rol. Aquí, por ejemplo, donde no hay anhidrasa carbónica, la concentración basal de CO2 es bajita, porque principalmente se convierte en CO2. Por eso les decía que si nosotros calculamos en la ecuación de Henderson y Hasselbalch esta especie, podríamos hablar de la concentración de esta especie, que sería la forma ácida, porque son proporcionales. Aquí lo que haría el eritrocito es evitar que eso sea proporcional y promover que el flujo sea hacia la síntesis del ácido carbónico. ¿Okay? Entonces, en el eritrocito, la anhidrasa carbónica convierte el CO2 y el agua en ácido carbónico. Y el ácido carbónico, ya sabemos que es capaz de ceder sus protones, ¿verdad? Es capaz de ceder, bueno, de convertirse en protón más el ion bicarbonato. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta parte de la ecuación? Ajá. Esto también pasa en el eritrocito, pero en el eritrocito este protón es aceptado por alguien más. Es la hemoglobina, todavía no lo vemos, pero vamos a una de las proteínas que tienen relevancia médica, clínica, digamos, es la hemoglobina. La hemoglobina hasta ahorita no la hemos visto, nada más recordemos que es una proteína de transporte de oxígeno. Hasta ahí nos quedaremos hoy. Bueno, con esa definición de hemoglobina, después la vamos a ver con mucho más detalle. Entonces, la hemoglobina es una proteína de transporte de oxígeno. Tiene sentido que esté de manera abundante en el eritrocito, porque es el papel del eritrocito, ¿verdad? Transportar oxígeno. Entonces, la hemoglobina va a aceptar este protón, ¿sí?, para convertirse en oxihemoglobina. Ya me están quedando un poco feos los dibujos porque estoy ya en una parte incómoda de la tableta, pero a ver, la hemoglobina va a aceptar este protón para convertirse en esto. La hemoglobina protonada o la forma protonada de la hemoglobina. Es decir, a esta proteína se le va a pegar un protón. Eso solamente va a ocurrir en el eritrocito, en donde la anhidrasa carbónica está promoviendo la formación de esta especie ácida. Entonces se acumulan los protones y los protones entonces son aceptados por la hemoglobina. Hasta ahí quedémonos. Ahora, ¿qué pasa con este CO2? Con este bicarbonato. Pues este bicarbonato sale del eritrocito y se va al riñón. Ya sabemos cuál es el papel del bicarbonato en el riñón. En el riñón, pues entonces puede regularse su concentración, ya que el riñón o lo puede excretar o lo puede concentrar. Ahí está. Entonces, ¿quiénes juegan un papel importante en la regulación de las concentraciones de la forma ácida y la forma básica de este sistema? Pues en gran parte es el pulmón, que es capaz de regular la concentración de CO2 disuelto, y en gran parte es el bicarbonato, que es capaz de regular la concentración de bicarbonato en plasma. Si hay un exceso, lo libera por la orina. Si falta, ojo también, si falta bicarbonato, si hay una concentración baja de bicarbonato, lo que va a hacer es secretar agua para aumentar la concentración del bicarbonato, según haga falta. Y bueno, y el tercer gran actor, digamos, de este sistema, pues es el eritrocito, en donde hay una enzima llamada anhidrasa carbónica que va a permitir la acumulación del ácido carbónico
y la protonación de la hemoglobina. Si le pego un protón a la hemoglobina, voy a decir que es la hemoglobina protonada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien. Ok, entonces volvamos a este documento. Entonces aquí, esto es una tabla de las compensaciones. La tabla de las compensaciones lo que nos dice es, tú puedes tener acidosis o tú puedes tener alcalosis. Ya sabemos que acidosis es, pues, irme hacia lo ácido por debajo de 7,4, ¿no? Y alcalosis, pues, sería irme hacia lo básico por arriba de 7,4. Y esa acidosis, por ejemplo, es decir, si me voy por abajo de 7,4, puede tener su origen respiratorio o su origen metabólico. Su origen respiratorio sería si la concentración que se está perturbando era la del ácido carbónico o la del CO2, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Si la concentración que se perturba es la de la forma básica, la voy a pintar una vez más porque prefiero que sea redundante a que no quede claro. Entonces, simplemente la ecuación de Henderson y Hasselbalch directamente voy a pintar el bicarbonato sobre el ácido carbónico. ¿Ok? Entonces yo les decía, si la concentración que se perturba es la de arriba, entonces mi padecimiento tiene causa metabólica, y si es la de abajo, tiene causa respiratoria. Entonces aquí lo que nos dice la tabla es, si tu acidosis es respiratoria, entonces lo que se va a perturbar es la concentración del CO2, bueno, la concentración del ácido carbónico vía la concentración del CO2. Entonces recordemos que esto pues es directamente proporcional a la concentración del CO2 disuelto. Si la acidosis es respiratoria, entonces ¿quién se va a perturbar? El CO2. Si la acidosis es metabólica, entonces ¿quién se va a perturbar? El bicarbonato, ¿verdad? Lo mismo con la alcalosis. Si la alcalosis es respiratoria, quien se va a perturbar es el CO2, y si la alcalosis es metabólica, quien se va a perturbar es el bicarbonato. Ese es a grandes rasgos digamos, la regla general. Entonces aquí nos dicen acidosis respiratoria. Ya sé que una acidosis significa que el pH esté bajo. Entonces, en esta tabla, que por cierto la siguiente tarea tiene una tabla semejante a esta, entonces ya sé que si el pH es abajo, entonces es una acidosis. ¿Cómo sé si es respiratoria o metabólica? Depende de quién de estos dos se perturbó. Aquí, por ejemplo, me dicen el bicarbonato. Ahorita me voy a centrar en la parte no compensada y después voy a ver la compensación, como decía Efi, en sus 3 pasos. El primer paso sería ver, bueno, a ver, ustedes díganme, ¿se acuerdan cuáles son los 3 pasos? El primero era ver el pH, ¿no? Exacto. Checar su normal. Ajá. El segundo. Observar los valores de CO2 y bicarbonato. Perfecto. ¿Y el tercero? Ver si está compensado. Ver si estaba compensado. Muy bien. Entonces, primero vería el pH. Veo que el pH se va hacia abajo, entonces sé que es una acidosis. Ahora me voy a centrar en la columna no compensada, porque el segundo paso es ver quién de los dos se modificó. Aquí me dice el CO2, el bicarbonato no se modificó, pero la presión parcial de CO2 sí. ¿Qué le pasó? Subió. ¿Okay? Entonces, si el pH está bajo, es una acidosis. Si quien se modificó es la presión de CO2,
entonces es de origen respiratorio. ¿Eso queda claro? Sí. Vamos a ver, Sí. ajá, vamos a ver este caso de aquí. En este caso de aquí, me dicen el pH está bajo. Si está bajo, es una acidosis. Y luego veo las concentraciones del bicarbonato y del CO2. Veo que la presión parcial de CO2 no se modificó, pero que la del bicarbonato disminuyó. Entonces tengo, como el pH disminuyó, tengo una acidosis, y como el que se modificó es el bicarbonato, es de origen metabólico. ¿Ok? Lo mismo aquí. Tengo una alcalosis. Bueno, a ver, ¿cómo lo sé? Tengo el pH hacia arriba. Es una alcalosis. De estos dos, ¿quién se modificó? Se modificó la presión de CO2. ¿Qué le pasó? Disminuyó. Y el bicarbonato no se modificó, entonces es una alcalosis de tipo respiratorio. Y finalmente en esta columna tengo que el pH aumentó. Y veo cuál de los dos se modificó. La presión de CO2 no se modificó, pero el bicarbonato aumentó. Entonces es una alcalosis de tipo metabólico. ¿Ok? Así lo puedo identificar. Puedo seguir los 3 pasos que me mencionaba Efi y simplemente poner flechitas y decir, pues el pH subió o bajó. Si subió o bajó, ¿cuál de los dos se modificó? Si es el bicarbonato, es de origen metabólico. Si es la presión de CO2, es de origen respiratorio. ¿Cómo tendría que ser la compensación? La compensación en este caso son las flechitas verdes. La compensación en las flechitas verdes sería modificar el, digamos, elemento no perturbado en la misma dirección. Por ejemplo, en la acidosis respiratoria, quien se modificó fue la presión del CO2, pero el bicarbonato no le pasó nada. Para compensar, yo tendría que aumentar la concentración del bicarbonato de manera proporcional. ¿Cuánto? Pues idealmente hasta que me dé 20, el radio, ¿verdad? Bicarbonato, ácido carbónico. Entonces la flechita verde es el intento de compensación. Pero Efi nos mencionaba, por ejemplo, que no había una compensación perfecta. En el caso de la acidosis metabólica, quien disminuye es el bicarbonato. La presión del CO2 no cambió. Entonces ahora la presión del CO2 tendría que cambiar en la misma dirección para que el radio se mantenga en 20. Lo mismo, la alcalosis respiratoria. Tenemos que quien disminuyó fue la presión de CO2. Ahora lo que tendría que pasar para que se compense es que disminuya proporcionalmente el bicarbonato. Y lo mismo, en la alcalosis metabólica, quien aumenta es el bicarbonato y la compensación sería el aumento en la presión del CO2. Ajá. Entonces vean que las compensaciones es modificar el otro elemento en la misma dirección proporcionalmente para que el radio me siga dando 20. Eso es la compensación. Y tanto puede haber una compensación por parte del riñón, es decir, que el riñón o aumente o disminuya la concentración de bicarbonato, como puede haber una compensación por parte del pulmón, es decir, que el pulmón disminuya o aumente la concentración de CO2 vía frecuencia respiratoria. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, doctor. Yo tengo una duda, doctor. Sí, sí. O sea, si nos dan, por ejemplo, los dos valores y los dos están alterados, ¿cómo sabemos cuál es el que compensa y cuál es el primario? Ok, esa es una muy buena pregunta. Lo que vamos a hacer, en principio, eso se puede saber de la historia clínica. Normalmente en las viñetas les van a dar una pista de cuál fue la perturbación inicial. Por ejemplo, les pueden decir, esta persona tuvo vómito. Con eso yo ya sé que perdió CO2, perdió electrolitos, perdón, perdió bicarbonato porque en el vómito perdió electrolitos, entre ellos el bicarbonato. O me pueden decir, tu paciente estuvo en situación de estrés, por lo tanto estuvo hiperventilando. Entonces yo puedo deducir de ahí, por ejemplo, que lo que estuvo modificando es la presión de CO2. Entonces de la viñeta yo puedo sacar esos datos. Eh, y, y ya de los números, es decir, ya viendo numéricamente,
lo que yo puedo ver es cuál de los dos números está más alejado del valor ideal. El más alejado del valor ideal generalmente va a ser la causa de la perturbación ácido-base, y el otro, que en principio no se había modificado, pues va a ser, digamos, el que va a intentar compensar. Entonces, en todos estos casos, vean, por ejemplo, que había uno que no había sido modificado, ¿verdad? Pero que después se modifica para intentar compensar. Entonces, ese que después se modifica va a estar cerca, digamos, del valor ideal. No va a estar tan alejado del valor ideal. Entonces yo vería cuál está más cerca, digamos, del valor ideal y podría decir que eso es el intento de compensación. ¿Eso quedó claro? Sí. La mejor manera es verlo con ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, esta tabla, antes de irme de aquí, esta tabla es equivalente a la que aparece en su examen. A ver. No sé dónde está su examen, aquí. A esta. Entonces seguramente ya la observaron, ya la analizaron. Chequen. Aquí me dicen, por un lado, en el eje de las X, cuál es el pH. Y el pH tiene que tener una proporción con respecto a la concentración de protones. Entonces ya sé que mientras más bajo es el pH, mayor es la concentración de protones, ¿verdad? Mientras menor es el pH, perdón, mientras mayor es el pH, menor es la concentración de protones. Porque la definición de pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Es, digamos, inversamente proporcional. Si yo disminuyo el pH, aumento la concentración de protones, ¿ok? Bueno, entonces ese es el eje de las X. De este lado me ponen las concentraciones del ion bicarbonato en milimolar, en milimoles sobre el litro. Yo ya sé, por ejemplo, que el rango normal está por ahí de 24, de 24 milimolar para ese ion, ¿cierto? Entonces, y de este lado, lo que representan estas líneas grises, no sé si las alcancen a ver, pero cuyos valores están por acá, son la presión de CO2. ¿Cuál quedamos que era la presión de CO2 ideal? 1.2. 1.2 es la concentración, pero la presión. ¿40? Alrededor de 40. Está, acuérdense entonces, ¿cómo lo sé? Pues yo sé que si la concentración de CO2 es 0.03 por la presión parcial de CO2, entonces como conozco la presión de CO2, pues esto lo paso al otro lado. Entonces, si sé que la ideal de la forma ácida, digamos, es 1.2, paso esto dividiendo, y eso me dice cuál debería ser la presión parcial de CO2 ideal, ¿verdad? Que sería 1.2 entre 0.03. ¿Y eso es 40? Sí. Perfecto. Aquí está. Entonces aquí nos da diferentes valores, ¿no? Entonces el 40 es el ideal. Pero vean que esto no tiene una escala lineal. No sé si alcanzan a ver las líneas grises, pero por ejemplo el que da 40 es una línea que atraviesa por acá. O sea, son como líneas curveadas. Bueno, entonces, ¿qué nos representa este esquema? Nos dice que hay un rango normal que está en el centro, en el cual pues el pH debe ser 7.4. Aquí está 7.4, es lo normal. Y además lo normal coincide con 24 milimolar de bicarbonato y con 40 de presión parcial de CO2 en unidades de milímetros de mercurio, que es esta línea. Entonces, yo conozco bien mi rango normal. Ahora sí,
¿Qué pasa si yo me muevo del rango normal? Por ejemplo, ¿qué tal que la concentración de bicarbonato se va por arriba de 24? ¿Qué pasaría si aumento la concentración de bicarbonato con el pH? ¿Disminuye? Podríamos ver la tabla. La tabla me decía, si aumenta la concentración del bicarbonato, que es este caso, ¿qué le pasa al pH? Sube, aumenta, ¿no? Sube. Ajá. Sube el pH. Es este, ¿ok? Entonces, aumenta la concentración de bicarbonato y entonces el pH aumenta también, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos aumentando la concentración del bicarbonato, pero nos dice que tenemos acidosis. A ver, ¿cuál es la diferencia? En principio, si aumenta la concentración del bicarbonato, deberíamos de tener alcalosis, ¿no? Por ejemplo, esta patita de aquí. Fíjense, esta patita de aquí. Fíjense cuán aumentado tenemos el bicarbonato. ¿Ya vieron? Lo subimos de 24. Aquí nos está poniendo que tiene 56. O sea, es más del doble, ¿no? Aumentado el bicarbonato, entonces lo evidente es que el pH aumente. Ajá, ¿por qué? Porque estoy aumentando la forma básica del sistema y aumentar la forma básica va a tener como consecuencia aumentar el pH hacia la alcalosis. Entonces, esta patita de aquí es la alcalosis de origen metabólico. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el pH mediante el aumento en la concentración del bicarbonato. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la concentración del bicarbonato disminuye? Si la concentración del bicarbonato disminuye, por ejemplo, aquí está disminuyendo hasta 4, entonces voy a tener una acidosis de tipo metabólico. Disminuye el pH porque disminuyó la concentración del bicarbonato. Entonces, digamos, estas patitas o estas dos patitas representan la alcalosis metabólica y la acidosis metabólica. Ahora vamos a ver qué ocurre con respecto a la presión de CO2. Entonces, el CO2 son estas líneas curvas, ¿no? El CO2 puede disminuir mucho. Si la presión de CO2 disminuye, ¿qué es lo que pasa con el pH? También disminuye. Si yo le estoy quitando la forma ácida a la ecuación de Henderson y Hasselbalch, entonces me voy hacia lo ácido, perdón, hacia lo básico. Fíjense, si yo disminuyo la presión de CO2, vámonos a la tabla esta, aquí, presión de CO2 disminuye. Si la presión de CO2 disminuye, el pH va a aumentar. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de la forma ácida de mi sistema. Estoy disminuyendo la concentración de CO2, por lo tanto estoy disminuyendo la concentración del ácido carbónico. Y entonces voy a tener una alcalosis de origen respiratorio, ¿ok? Es como están las flechas. Disminuye la concentración de CO2, por lo tanto el pH aumenta. Y esta patita de aquí entonces será el caso en el que aumente la presión de CO2. Aquí vean que tengo valores desde 80 hasta 120 de presión de CO2. Entonces, si subo la presión de CO2, aumento la concentración del CO2 y por lo tanto la concentración del ácido carbónico. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es tener una acidosis. Estoy aumentando la concentración de la forma ácida del sistema de origen respiratorio, porque estoy aumentando la concentración de CO2. ¿Ok? ¿En qué casos puede pasar eso? Por ejemplo, si yo no estoy respirando bien.
Si mi frecuencia cardíaca disminuye mucho, entonces yo estoy acumulando el CO2, por lo tanto estoy acumulando el ácido carbónico. Este sería el caso contrario. Si yo estoy hiperventilando, lo que estoy haciendo es exhalar en exceso el CO2, por lo tanto estaría disminuyendo la concentración del ácido carbónico. Entonces, había por ahí una manera en la que, por ejemplo, cuando ustedes estaban perdiendo mucho ácido, o sea, estaban exhalando en exceso y estaban perdiendo, por lo tanto, CO2, una manera de regular eso es que les ponían una bolsa. Bueno, no es que les taparan la cabeza con una bolsa, les daban una bolsa para que respiraran en ella. Entonces ustedes respiraban en la bolsa y la bolsa acumulaba el CO2 exhalado. Entonces lo volvían a aspirar, bueno, sí, lo volvían a aspirar y con eso se aseguraban de no perder en exceso la CO2 y por lo tanto no perder en exceso la forma ácida del sistema, ¿ok? Entonces estas patitas, digamos, son los extremos de las flechas. Pero todavía hay otras dos patitas. Estas dos patitas que son, es el caso donde ya tenemos una patología de tipo crónico. ¿Esto qué quiere decir? De tipo crónico, pues va a significar que lo voy a tener con frecuencia, es decir, ya es parte, digamos, de mi día a día. Por lo tanto, mi metabolismo va a tratar de compensarlo parcialmente todo el tiempo. Cheque en este caso, tengo acidosis respiratoria crónica. Entonces, acidosis respiratoria ya sé que baja el pH, porque estoy aumentando la concentración del CO2 o del ácido carbónico. Es de origen respiratorio, entonces aumento la concentración del CO2. Aquí tengo la acidosis respiratoria aguda, que sería el caso donde el que ahorita les mencionaba. Si ustedes pues no están respirando bien, están acumulando el CO2 dentro de sí, con eso están acumulando el ácido carbónico. Pero ¿qué pasa si eso es crónico? Si esto es crónico, ahora va a tratar de haber una compensación. Y Efi les comentaba, si mi padecimiento es de origen respiratorio, la compensación es metabólica. Si mi padecimiento es de origen metabólico, la compensación es respiratoria. Si yo lo que tengo es acidosis respiratoria, se va a tratar de compensar con una alcalosis metabólica. Y alcalosis metabólica implica aumentar el pH porque aumenta la concentración del bicarbonato. Entonces esta patita de aquí es el caso en el cual ya va a haber un intento de compensación. Por eso esto aparece de este lado, donde tengo una concentración de bicarbonato pues relativamente alta. Entonces, si aquí tengo acidosis respiratoria y aquí tengo alcalosis metabólica, este caso de en medio va a ser la compensación y eso va a ocurrir en padecimientos crónicos. ¿Sí queda claro eso? Acidosis respiratoria, al final lo que queremos es estar cerca de lo normal. Entonces, si me alejo hacia acidosis respiratoria, voy a tratar de regresar por una alcalosis metabólica. Si me alejo acidosis metabólica, voy a tratar de regresar por una alcalosis respiratoria. Igual, aquí. Si me alejo por una alcalosis respiratoria, voy a tratar de regresar por una acidosis si es respiratoria, en este caso trataría de regresar por una acidosis metabólica. Nuevamente, si estoy en alcalosis respiratoria, voy a tratar de regresar por acidosis metabólica. Y si estoy en alcalosis metabólica, voy a tratar de regresar por acidosis respiratoria. Aquí, por ejemplo, esta patita de aquí es la alcalosis respiratoria crónica. Es decir, donde todo el tiempo estoy nervioso, todo el tiempo estoy hiperventilando, entonces estoy exhalando en exceso, estoy perdiendo CO2 y estoy perdiendo bicarbonato, pero ya no es agudo porque me está pasando todo el tiempo, entonces mi metabolismo va a tratar de compensar todo el tiempo. ¿Cómo va a compensar? Pues va a tratar de compensar con una acidosis metabólica. Y una acidosis metabólica, perdón, otra vez me equivoqué.
No, sí estoy bien. Si estoy en alcalosis respiratoria, es porque estoy hiperventilando y voy a tratar de compensar con una acidosis metabólica que implica disminuir la concentración del bicarbonato. Eso pasa en el estado crónico. Entonces, bueno, este diagrama de patitas es relativamente complejo porque tiene o está representando varias variables, valga la redundancia, al mismo tiempo. Pero a lo mejor es más fácil de recordar esta tablita de las flechas, ¿no? Pero bueno, esto es como más real, digamos. Entonces, ¿tienen dudas con este diagrama? Profe, yo tengo una pequeña inquietud en el problema 20. Ajá. O sea, es que, bueno, primero lo traté de hacer usando el diagrama y en los dos anteriores, pues es más sencillo. De hecho, pues ahí no tuve problema en ninguno de los dos anteriores, pero en el 20, bueno, yo traté de hacerlo revisando el diagrama, pero como que algo no me, o sea, como que sentía que me faltaba un poquito más de extensión, entonces lo que hice ahí, porque me piden el pH, Ujú. fue calcular los valores en la fórmula, Sí. pero no sé si, y bueno, a mí me sale que es 6.76, pero no veo que haya valores ahí de 6.76. Ah, en pH, tienes razón. Sí, está muy bien como lo resolviste, porque te dan los datos que necesitas para poner en la fórmula. Te Sí, dicen, ya por es ejemplo, sencillo, ¿no? ujú, Porque, o sea, por ejemplo, ve que tenemos los 100 de mil- H de, ¿qué milímetros es? de ¿Cómo se mercurio. Ajá. dice? Milímetros de Eso, mercurio se lee. Ajá. milímetros de mercurio, lo tenemos que multiplicar primero por 0.03, ¿no? Para tener el valor del CO, Así es. ¿no? Y después nada más es sustituir, ¿no? 6.1 más el logaritmo de 14 entre, creo que es 3, si no me equivoco. Deja revisar, lo tengo. Sí, entre 3 y me sale 6.76, pero se lo comparto porque, o sea, sí me quedé con duda de, o a lo mejor estoy checando mal el diagrama o no sé, porque Ok, pues no sí, aparecen valores en ese. exacto. Sí, aquí te está pidiendo un dato particular del pH que se puede resolver con la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Estaba leyendo el problema. Ah, bueno, perdón. Entonces, sí, no importa que no esté ya en el rango, si ya lo Ah, calculaste, pues entonces el problema es correcto o tu solución debe ser correcta. Aquí el detalle es que es una viñeta un poco eh, ficticia, porque cualquier paciente que esté en un rango de menor a 7, seguramente ya está muerto. O sea, ujú. no somos muy poco tolerantes a los cambios en pH. Tan así que, por ejemplo, si ya tenemos 7.3 de pH, ya estamos en acidosis, si ya tenemos 7.6, estamos en alcalosis. Esto, de hecho, ya sería como rangos extremos, digamos, de pHs, donde estamos visitando pHs bastante peligrosos. 7.1 o 7.7 ya podrían ser muy peligrosos. Se están desviando demasiado. 6.7 seguro está muerto, pero bueno, hagan el cálculo, no importa. Ujú. Bueno, ¿tienen dudas con alguna otra? Ah, y por aquí les dije que no hicieran dos preguntas, ¿no? Esta de el pH tiene un valor idéntico al pK cuando. Eh, a ver, denme un minutito. Voy a silenciar tantito mi micrófono y voy a dejar de compartir. Y ahorita les explico este problema. Creo que sí vale la pena hacerlo de una vez, porque les mencionaba que mañana no voy a andar por acá. Pero bueno, hasta ahorita, con lo que hemos visto, debe ser suficiente para que ustedes puedan terminar de responder esta parte del examen, ¿ok? Doctor, yo Sí, nada más tengo duda en la 17. a ver, espérame, ahorita la reviso, la 17. Ujú, ok, sí, ya la vi. Dame un segundito, sí la puedo explicar de una vez.
Pero no estoy muy seguro si les escribí que esa no la resolvieran. No recuerdo que nos haya dicho eso, profesor. A ver, ok. Creo que puso 14, no, sí, 14, 15 y 16, creo. No, puso 14, 15 y 17. Sí, 14, 15 y 17 lo tengo apuntado, pero pues no. Ok, perfecto. Entonces ahorita la checo. Ahorita les explico la 14, la 15 y la 17 también. Nada más déjenme responder aquí algo que dicen que es de vida o muerte. Ja. Listo. Vamos a verlo de una vez. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla. ¿14, 15 y 17? Muy bien, la 16 sí está fácil, ¿no? ¿Cuántas veces es más ácida una solución pH 3 que una pH 6? Bueno, ahorita no me digan la respuesta. Vamos a ver lo necesario para responder estas preguntas. Ok, entonces, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. Muy bien. Sí. Vale. Entonces vamos a ver algo que en química llamamos Sí. curvas de titulación. Entonces una curva de titulación, oh por Dios, a ver si me sale. Una curva de titulación es una gráfica en donde tenemos en el eje de las X pH y en el eje de las, en el eje de las Y el pH y en el eje de las X tenemos concentraciones ascendentes de OH. Es una curva de titulación porque lo que significa es que nosotros vamos a tener un tubito en el cual pues lo que vamos a estar añadiendo sería algún agente básico, algo que pueda liberar OHs, es decir, una base. Habíamos definido una base como algo que podía liberar OHs. Entonces, no sé, a lo mejor yo estoy poniendo en este tubito KOH, por ejemplo, y yo sé que el KOH pues se va a disociar una vez que entre en contacto con agua en el potasio y en el OH. Si yo hago esto repetidas veces, es decir, si yo voy poniendo cada vez concentraciones mayores del KOH, entonces voy a ir aumentando la concentración en este eje. ¿Okay? Bueno, entonces se imaginarán que lo que va a ocurrir es que la concentración del OH al inicio, es decir, en este eje sea muy bajita. Y recordarán también que existe una fórmula que me dice que el pH más el pOH dan 14, ¿verdad? De tal manera que son inversamente proporcionales. Si este número es chiquito, este debe ser grande. Si este número es grande, este debe ser chiquito. Lo necesario para que me den 14, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si yo tengo pH chiquitos, en este eje tengo pH chiquitos significarán que tengo pOHs grandotes, ¿verdad? ¿Ahí queda claro eso? Sí, Sí, De hecho, te escuché como un grillito. Bueno, a ver. pH chiquitos, pues quiere decir que tengo pOHs grandes. Por lo tanto, pH pequeño quiere decir que tengo concentraciones muy altas de protones, ¿no? Eso significa. O sea, por acá, al inicio de este eje voy a tener concentraciones muy altas de protones. pHs grandes significa que tengo concentraciones bajas de protones
O, en otras palabras, concentraciones altas de OHs, porque son inversamente proporcionales. En pHs pequeños, quien va a abundar son los protones. En pHs grandes, quien va a abundar son los OHs. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Déjenme ver si soy capaz de pintar una línea recta decente. Porque como nunca probé esta herramienta antes, se me hace horrible la línea que pinté. Bueno, ahí está. Creo que ya quedó. Lo que no sé si... Ah, sí, ahí está. Perfecto. Ahora lo que no sé es cómo quitar la línea café, pero bueno, no importa, ya está. Entonces, a pH chicos, yo voy a tener un montón de protones y a pHs grandes yo voy a tener un montón de OHs. Esa es la premisa. Entonces, lo que yo voy a hacer es que conforme voy aumentando la concentración de OHs, porque le estoy poniendo a mi tubito un agente titulante, como el KOH, entonces yo me voy a ir desplazando de aquí para acá. Ajá. Yo aumento la concentración de OHs y lo que esperaré es que vaya aumentando proporcionalmente el pH. Entonces, la forma de esta curva, bueno, de entrada, intuitivamente lo que sé es que a poquita concentración de este OH, pues voy a estar por aquí. Es decir, voy a partir de aquí. Y a concentraciones altas de OH, voy a llegar por acá. Es decir, mientras yo aumente la concentración de OH, voy a estar aumentando el pH. Esa es la idea. Parto de aquí y llego por acá. Pero no es un camino lineal, es un camino de este estilo. Ajá. Más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, este comportamiento se puede describir bien por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ajá. Si yo recuerdo, pues la concentración Henderson-Hasselbalch me decía pH es igual al pK más logaritmo de A entre HA. Ajá. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo voy cambiando las concentraciones de A y de HA, ¿cómo las cambio? Pues porque estoy titulando, estoy poniendo este agente, entonces yo puedo ir cambiando el pH. Y si yo, esto lo hacíamos en algún momento en el curso, si ustedes, por ejemplo, escriben esta fórmula en Excel y van cambiando estos valores, entonces cuando grafican les sale una curva que se parece a esto. Algo como sigmoidal. Ahora, ¿cómo es que nosotros cambiamos estos valores? Pues cuando yo agrego... A ver, voy a poner uno rojo. Aquí tengo en mi ecuación A y HA, entonces diría, pues tienes... ¿qué pasa si HA ya sé que se convierten en A más H, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta fórmula, no? HA justo significa eso. Es la especie ácida porque es la especie capaz de ceder protones. Si yo lo que estoy haciendo es añadir OHs, entonces estos OHs van a entrar en la ecuación. Y lo que van a hacer es robarse al protón. ¿Qué me da un OH más un protón? Agua. Agua, perfecto. Agua más A. Ajá. Eso es básicamente lo que me dice, lo que estoy haciendo. Estoy obligando a que la reacción química avance hacia este sentido porque estoy añadiendo OHs. Y con añadir OHs lo que estoy consiguiendo es que la concentración de protones disminuya porque los estoy juntando con el OH para convertirlos en agua. ¿Okay?
Bueno, ¿para qué era todo este rollo? Entonces, aquí donde tengo una concentración de protones muy alta, porque el pH es bajo, principalmente va a dominar la especie HA. Es decir, en mi tubo, donde yo tenía HA, cuando le estoy poniendo poquito OH, quiere decir que tendré muchos protones, muchos, muchos, muchos. Por lo tanto, la especie dominante va a ser HA. ¿Sí queda claro? Es decir, en mi tubito, casi todo lo que voy a tener va a ser esta parte de la ecuación, HA. Y en el otro extremo, pues ya sé que tengo un montón de OHs, aquí lo veo, ¿no? Si tengo un montón de OHs, lo que voy a hacer es robarme al protón. Este protón del HA me lo voy a robar poniéndole OHs. Entonces, si yo en esta parte de la titulación, cuando ya le puse un montón de KOH, lo que voy a tener es A disociado. Porque ya le robé su protón. ¿Cómo se lo robé? Pues le puse OHs para que se combinaran con el protón. Por lo tanto, me estoy robando el protón, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? Mientras yo aumento la concentración de OHs, lo que estoy haciendo es robarme los protones y por lo tanto dejar a la base solita, así como se ve aquí. ¿Hasta aquí claro? Bueno, entonces, si de este lado tengo HA, y conforme yo le pongo OHs, me voy a quedar solamente con A, ¿están de acuerdo que en algún punto de esta trayectoria va a ocurrir que la concentración de HA sea exactamente igual a la concentración de A? Es decir, si a bajas concentraciones de OH yo tengo un montón de HAs y a altas concentraciones de OH yo tengo un montón de A solitas, entonces debe haber un punto intermedio en la trayectoria en el cual esa concentración se iguale. Y HA sea igual a A. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Más o menos. Ok. ¿Por qué? Bueno, nada más les voy a dar una definición gráfica. Este punto donde A y HA son iguales, extrapolado al eje del pH, va a ser el pK. Entonces ya hemos hablado del pK, hemos dicho que el pK tiene que ver con una constante de acidez, platicamos en algún momento que era una constante de equilibrio, y bueno, nada más para recordar, una constante de equilibrio era la relación que había entre las concentraciones de un producto y de un reactivo, y en algún momento yo les dije que análogo al pH, el pK se había definido como el menos logaritmo de la constante de acidez, de la constante de equilibrio de un sistema ácido-base. ¿Ok? Bueno, resulta que el pK es el pH en el cual tengo las mismas concentraciones de la forma ácida y de la forma básica. Y una de las preguntas de mi examen les dice, demuestre que cuando las concentraciones de HA y de A son la misma, pH es igual a pKa. ¿Ok? Demuestre que cuando tengo que HA es igual que A, entonces el pH es igual al pKa. Y eso es súper fácil de resolver, solamente tienen que sustituir en esta fórmula, la de Henderson-Hasselbalch. Entonces yo sé que pH es igual a pKa más el logaritmo de A entre HA. Pero también sé que HA es igual a A, en este caso en particular. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo divido un número entre uno que es igual? ¿Están de acuerdo que eso es lo que significa esto? HA es igual a A.
Entonces, el Te de da arriba 1. es igual que el de abajo, exacto. Si el de arriba es igual que el de abajo, no importa cuál sea el número, siempre y cuando divida un número entre sí mismo, eso va a dar 1. Y las leyes de los logaritmos nos dicen que el logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan de esas leyes? Más o menos. Da 0. Exactamente. Si lo hicieron en su calculadora está bien. Recuerden, el logaritmo de 1 va a ser siempre 0. Es una ley de los logaritmos. Si el logaritmo de 1 es 0, entonces pH es igual a pK. Y ya quedó. Entonces eso viene en otro problema del segundo examen. Demuestre que cuando HA y A son iguales, pKa es 1. Y simplemente, perdón, pK es igual que pH. Entonces simplemente tienen que sustituir estos dos valores. Eso les da 1. El logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, la ecuación me queda reducida a esta parte. pH es igual a pK. Y ya quedó. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, el pKa va a ser el punto en el cual tengo la mitad de mi especie en forma ácida y la mitad de mi especie en forma básica. ¿Ok? Doctor, un ejemplo sería el agua de eso. Ajá, podría ser el agua. El agua, ajá, podría... Sin embargo, no hablamos de un pK del agua, porque recordemos que para el agua era muy fácil que se asociara y era muy difícil que se disociara. ¿Se acuerdan que la constante de disociación era algo así como 1.8 por 10 a la menos 16? Eso simplemente quería decir que difícilmente el agua se iba o la íbamos a tener de esta forma. Pero sí, efectivamente, si pudiéramos en un rango muy chiquito hacer el experimento con el agua, seguramente tendríamos una curva parecida. Ahora, este tipo de curvas de titulación son más relevantes cuando estamos hablando de compuestos o de moléculas orgánicas que podrían aceptar protones, por ejemplo, alguna sal o alguna biomolécula como un aminoácido. En la clase que viene, bueno, en la clase grabada que viene van a ver que pues en el aminoácido tenemos una curva de este estilo. Bueno, ahora cosas importantes, simplemente que este punto de equilibrio, voy a decir que este compuesto A está funcionando como amortiguador. ¿Por qué es un amortiguador? Porque está, fíjense, tengo suficiente HA para ceder protones, pero también tengo suficiente A para aceptar protones. Es decir, si yo le estuviera poniendo OH o H, si yo le estuviera tanto poniendo base como ácido a ese sistema donde tengo tanto A como HA, entonces tengo elementos que serían capaces de aceptar el protón o de aceptar el OH. En este punto en particular, este compuesto A está funcionando como amortiguador, está recibiendo protones, pero también está donando protones. ¿Cómo lo veo? O bueno, otra manera de verlo es el efecto que tenga, por ejemplo, sobre este eje. Creo que ya se tienen que ir a la otra clase. Bueno, fíjense aquí que aunque yo tengo un rango muy amplio de concentraciones de OH, el rango en el pH varía muy poquito. Ajá. Aquí, por ejemplo, en este inicio, le pongo tantito OH y cambio drásticamente la concentración del pH. Aquí al final, le pongo tantito OH y cambio drásticamente la concentración de pH, perdón, la cantidad de pH. Pero en este rango, puedo moverme un montón sobre este eje y mi cambio en el pH va a ser chiquito. Entonces decimos que una sustancia funciona como amortiguador en donde esté en torno a su pKa. Y de hecho hay un rango. pKa más 1
a pKa menos 1, ese sistema funciona como amortiguador. Es decir, imaginen que su pK, por ejemplo, el pK del sistema ácido carbónico es 6.1, ¿verdad? Quiere decir que ese sistema va a amortiguar una unidad hacia arriba, es decir, hasta 7.1, y una unidad hacia abajo, es decir, hasta 5.1. De 5.1 a 7.1, el sistema bicarbonato ácido carbónico va a ser un amortiguador. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Y creo que con esa explicación es suficiente para que puedan responder el resto. Profe, Sí, o sea que si es pK más 1 es para una base y si es pK menos 1 va a ser para un ácido. ajá, buena pregunta. Ok. Fíjense, nada más tengan en cuenta lo siguiente. Este es el punto de equilibrio donde HA es igual a A. Todo lo que pasa hacia abajo va a ser más abundante HA. Y todo lo que pasa hacia arriba va a ser más abundante A. Nada más acuérdense de eso. pK es el punto donde son iguales. Hacia abajo del pKa todo va a estar protonado. Hacia arriba del pKa todo va a estar desprotonado. ¿Y cuánto? Por ejemplo, si este pK es 6.1, me voy una unidad hacia arriba, hasta 7.1. Eso quiere decir que una unidad de pH, ustedes se acuerdan que como el pH es una escala logarítmica, quiere decir que si yo me voy una unidad de pH hacia arriba, voy a tener 10 veces más A con respecto a HA. Y si me voy hacia abajo, una unidad hacia abajo, quiere decir que una unidad hacia abajo voy a tener 10 veces más HA que A. ¿Sí queda claro por qué? Porque estamos en una escala logarítmica. Entonces, en esta escala, una unidad de pH es un orden de magnitud en concentración. Entonces, si aquí coincidían HA y A, una unidad hacia arriba tengo 10 veces más A y una unidad hacia abajo tengo 10 veces más HA. Entonces, creo que la pregunta, bueno, de hecho vamos a leerla y ya es lo último que haremos. Fíjense, esta, ¿cuál es? Es la que dice, esta, la 15. Dice, cuando un amortiguador tiene pH igual a 1 más pKa, entonces es más apropiado para amortiguar A, la adición de la base, B, la adición del ácido, C, tanto la adición del ácido como la base, D, no tiene capacidad amortiguadora. Entonces dice, cuando el amortiguador tiene pH igual a 1 más pKa, estamos en este caso. pKa más 1 es 7,1, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tenemos 10 veces más la base. Si tengo 10 veces más la base, entonces ese amortiguador, o tengo 10 veces más la sustancia que acepta protones, ¿verdad? Entonces, cuando el amortiguador tiene un pH igual a 1 más pKa, tengo 10 veces más base, por lo tanto puedo amortiguar mejor la adición del ácido. Ajá. Es la B. ¿Por qué? Pues si estoy en pK más 1, tengo 10 veces más A, por lo tanto, si yo le pongo protones, puedo amortiguarlo, porque tengo a alguien que los va a aceptar. Entonces, en esa pregunta, la respuesta es que en pK más 1, puedo amortiguar mejor la adición de ácido. ¿Sí queda claro?